Hola, hola a todos. Mi nombre es Silvia Mi nombre es Linda. Yo soy Gustavo. y le damos la bienvenida una vez más a Voces Unidas en Fe. Este es Voces Unidas en Fe, el podcast dedicado a unir las voces de fe de Chicago y del Medio Oeste. Estamos aquí para llevar conversaciones sobre enseñanza sólida, los maravillosos oídos de los creyentes y no creyentes del Medio Oeste. Así es, nuestro podcast es para todos y también creemos que en este tiempo que estamos viviendo, todos necesitamos desesperadamente del cuidado de Dios y de Jesús. Amén, así es. Este es nuestro 13º episodio que te presentamos de nosotros para ustedes. Amén. Hemos disfrutado bastante temas como cuáles son las acciones que Dios desea hoy y también quién viene a sentarse al banquete de Dios. Amén. Hemos ya pasado el día de fiesta de Acción de Gracias. Y esa mesa de acción de gracias de Dios es una que estamos de verdad esforzando para entender y seguir comiendo comida sólida para que seamos maduros en los ojos de Dios. Hoy vamos a tener otro episodio muy profundo, aún sencillo el título. Es algo de verdad, de poder meditar y después saber confirmar en nuestros corazones como cristianos y no cristianos. Hermano Gustavo, gracias por darnos un repaso sobre los temas que hemos tratado anteriormente. Y es muy importante que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor para nuestros amigos no creyentes y creyentes. El tema de hoy es corto, quizás bien común, pero ahora en el mes de diciembre hay un tema bien común entre los cristianos y no cristianos, incluso tal vez. Pero, ¿por qué nosotros creemos en Jesús? Es una pregunta de este tema. ¿Por qué creemos en Jesús? Vamos a desarrollar este tema mostrando con la palabra de Dios por qué cada uno de nosotros en realidad creemos en Jesús a la luz de la palabra del Señor. Vamos a invitar a nuestro hermano Gustavo con nuestra hermana Linda a desarrollar este tema, llevándonos sobre la historia de Jesús. Hermana Linda. Amén, amén, hermana Silvia, muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. A veces yo le he preguntado a algunos de los estudiantes y les digo, ¿por qué ustedes creen en Jesús? Y algunos me dicen, bueno, pues porque Él murió por mí en la cruz. O otros dicen, pues porque esta es la religión que mis padres me enseñaron. Pero, ¿será que esas respuestas son una base sólida para nosotros creer en Jesús? ¿O irá de acuerdo a la Escritura? Porque, por ejemplo, si hubiera nacido en un país musulmán, creeríamos en el Islam, ¿cierto? Pero si hubiéramos nacido en un país budista, pues también creeríamos que el budismo es la religión verdadera. ¿Por qué razón creen las personas en lo que creen? Pero nosotros, estando en Latinoamérica, la mayoría cree en Jesús. Pero ¿por qué razón? Lo vamos a poder ver hoy en día de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Amén. En lugar de creer en Jesús porque alguien nos lo dijo, porque nuestros padres nos lo heredaron, debemos de ser aquellos que buscan evidencia de nuestra fe y la encuentran en verdad, en la palabra de Dios. Amén. Y a continuación vamos a ver algunas profecías y sus cumplimientos para poder obtener una razón o base sólida para creer en Jesús.
Muchas gracias, hermana Linda, por compartir este comentario sobre en realidad por qué y cómo debemos comprobar las razones por qué en realidad creemos en Jesús. Ahora, hay muchas personas que tienen razones comunes por las que creen en Jesús, que Él murió por nosotros, crucificado. Pero ahora vamos a explorar más contextos sobre las razones por qué creemos en Jesús. Hermano Gustavo, ¿nos puede ayudar en esta parte? Muchas gracias, hermana Silvia. Una razón que mucha gente cree en Jesús es porque vieron que en la Biblia dice que hace muchos milagros. Hasta resucitó un hombre, Lázaro, y también caminó arriba del mar. Pero el mar es una parábola. Entonces muchas veces vemos que Jesús hizo bastantes obras. Curó, sin embargo, a un señor que estaba paralítico. Le dijo a los líderes que es más fácil que este hombre se levante a caminar o que sus pecados están perdonados. Para entender por qué creemos en Jesús, tenemos que también pensar con la mente de Jesús. Lo que quería Él es que los pecados sean perdonados. Amén, amén. Tenemos que meditar en por qué Él fue el ungido, por qué fue el nombre Jesús, y por qué nos dice la Biblia a dónde es que indica que este es el hombre que debemos de creer para llegar al cielo. Hermana Linda. Amén, amén. Como podemos ver en Isaías 7:14, nos dice que Él nació de una virgen o que nacería de una virgen. En Mateo 1:18 al 23, el cumplimiento de que Cristo nació de una virgen. Todo lo que Él vino a hacer desde su nacimiento hasta la resurrección, todo es hecho de acuerdo a la Escritura, porque también está escrito el lugar donde Jesús nacería. Aunque el nombre de Jesús no está escrito en el Antiguo Testamento, sin embargo, hay profecías en el Antiguo Testamento que están hablando de él. Podemos ver que en Lucas 2, del 1 al 5, podemos ver que hubo un censo. Dios, llevando a cabo su plan para cumplir las promesas que Él había dado en Miqueas, capítulo 5, envió a José y a María para que se registraran en Belén en el censo de acuerdo a la orden del rey. Podemos ver que toda la historia estaba sucediendo de acuerdo a lo escrito. Nada sucedió que no fuera anteriormente escrito. Por ejemplo, Isaías 7:14 es como 700 años aproximadamente antes de que sucediera, el Señor prometió todas esas cosas. Entonces, al poder ver que Jesús vino de acuerdo a la profecía y vino Él a cumplir todo lo escrito, podemos tener una fe sólida en que Jesús es el Salvador. Porque a menos que Él cumpliera todo lo escrito, Él no podía ser nuestro Salvador. Aunque Él hubiera muerto en el Calvario como lo hizo, pero no hubiese nacido en Belén, ni nacido de una virgen, Él no podía ser nuestro Salvador. Él tenía que cumplir todo exactamente como Padre Dios lo había escrito. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dio su palabra, ¿no la cumplirá? Hermano Gustavo. Amén. Sí, vemos que Dios declara en Isaías 7:14 de cuál manera viene su Hijo, el Mesías. Y vemos en Mateo 1, 18, 23, específicamente el versículo 21, que dice, su nombre va a ser Jesús, porque va a salvar a su pueblo, a la gente de sus pecados. Amén. Las obras es el nombre, y lo que hizo es porque Él es el escogido, el ungido.
como nos dice en Hebreos, el sumo sacerdote que nos conecta a nuestro Padre Dios, naciendo en Belén y muchas otras profecías. Yo sé que también vemos muchas veces que Dios habla en lenguaje de profecía en parábolas. En el Antiguo Testamento hay una que compara a Jesús a Egipto. Dice en el libro de Mateo, la razón que Jesús huyó a Egipto fue porque el rey Herodes quería matar a cada hijo menor de 2 años, porque había un niño que estaba profetizado a nacer para ser rey de Israel. Imagínense si fuera el rey de Israel en ese tiempo y quería quedarse con su poder y autoridad. En una manera malvada quería deshacer de su competencia. Hasta él creía en esa profecía, hasta este malvado. Entonces, si lo creía, en vez de obedecer la palabra de Dios, esa es la obra. Lo contrario, ¿ve? Siempre tenemos que probar los espíritus, como nos dice en 1 Juan 4. Siempre probar los espíritus. Esta profecía dice: de Egipto he llamado a mi hijo. Y esto se cumple en Mateo 2. Esto está declarado en Oseas 11, versículo 1. Y vemos el cumplimiento en Mateo 2, de 13 a 14. Es muy interesante cómo se ve algo prometido siglos antes. Y en ese detalle se cumple. Hay la referencia en la Biblia, escrito, inspirado por un instrumento, un autor, siglos después. Vemos el cumplimiento inspirado y documentado por otro instrumento, otro autor, otra persona. Y así trabaja nuestro Padre. Amén, amén. Es exactamente al escuchar todo lo que ambos han hablado sobre Jesús, viene a memoria un estudio, otro episodio que tuvimos, creo que fue con nuestro hermano John. Nos habla que la diferencia de por qué Jesús, por qué la Biblia, es porque al principio hablaron de las otras religiones. La diferencia es que los otros, en los libros que creen, no hay profecía que se cumpla. Pero sin embargo, la diferencia de que vemos en la Biblia sobre Jesús, vemos que todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento tuvo un cumplimiento al venir Jesús. Por ejemplo, nos hablaron del nacimiento de una virgen, luego la ida a Egipto. Era una profecía que se cumplía del Antiguo Testamento al tiempo de Jesús. Luego hay otras partes que también de la historia nos habla de Jesús sobre el ministerio que él tuvo en Galilea. Se profetizó en Isaías 9, del 1 al 2. Y luego vemos el cumplimiento de donde él empezó el ministerio, que fue en Galilea, y esa referencia la vemos en Mateo 4, del 13 al 16. Ahora hay un último acontecimiento que fue cumplido cuando él vino. Y voy a invitar a que nuestro hermano Gustavo nos lleve a esa cita sobre que Jesús tuvo al venir y llevar la cruz y luego también de resucitar, que fue toda la parte del ministerio del Señor Jesús. Hermana Linda, hermano Gustavo, sobre esta parte final de la vida de Jesús. Muchas gracias, hermana Silvia. Sí, es bien fantástico porque yo leía Isaías 53, que habla de muchas profecías de Jesús, que es una raíz seca, que no es nadie que tenía apariencia, o sea, tan maravillosa para que lo deseamos, que alguien de bastante humildad y también que, dado por nuestros pecados, por todos nuestros errores y nuestras transgresiones. Pero en Salmo 40 y 41 nunca había visto los 2 capítulos, todavía los leo este día, haciendo la conexión y aprendo algo muy, muy interesante sobre cómo Padre Dios expresaba su deseo para restaurar a su gente en la obediencia de su Hijo. En las palabras y sufrimiento del sacrificio, lo vemos en Salmo 40 y 41, como una poesía de justicia.
Les invito a todos los oyentes que lean Salmo 40-41 para que vean que estaba profetizado que él tenía que llevar la cruz. Y por ejemplo, en Mateo 27, el Evangelio de Mateo es cuando se ve el cumplimiento de eso. Los otros evangelios, Lucas, Marcos y Juan, también tienen este cumplimiento de Jesús ser crucificado por los pecados. Y el que crea en él, como nos dice en Juan 3:16, tiene vida, que Dios mandó el Padre a su Hijo único para que todo el mundo sea salvo. Hermana Linda, por favor, nos comparte un poquito más. Amén, amén. Tenemos tantas otras diferentes profecías, pero yo quería compartir con ustedes Isaías 61:1, que es la promesa de que Jesús vendría a predicar el Evangelio del cielo. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Amén. Podemos ver, eso es una profecía del profeta Isaías, y podemos ver su cumplimiento en Lucas 4:16-21. Entonces, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí le seguían mirando. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Amén. Como podemos ver, todo exactamente lo que Jesús hizo en todo su ministerio, desde que Él estaba en el vientre de su mamá hasta el día de la resurrección, todo fue de acuerdo a la Escritura. Y como dijimos antes, hay muchísimas otras. Que Él le dieran vinagre en la cruz cuando Él dijo: tengo sed, también estaba escrito. Y lo podemos encontrar en varios de los salmos, la profecía, y luego podemos ver en su agenda que Él vino a cumplir todo lo escrito por su Padre. Entonces, al comprobar algunas de las muchas profecías que Dios nos dejó, ¿para qué? Para que cuando sucediera, nosotros pudiéramos creer. Pudieran creer nuestros hermanos creyentes de 2000 años atrás. Y ahora también, en el Nuevo Testamento, tenemos muchas otras profecías escritas que se están cumpliendo ahora mismo. Y por eso, nuestra invitación para todos ustedes es que vengan a estudiar la palabra del Señor para que podamos entender la profecía y así poder recibir el cumplimiento como lo hicieron los 12 discípulos en la primera venida, 2000 años atrás. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermana Linda. Esa es una bonita profecía y cumplimiento. La respuesta aquí, los que creyeron en Jesús, en ese tiempo que Él se apareció, la palabra hecho carne y caminó entre nosotros. Como dice en 1 Juan 1, que la palabra vivió entre nosotros y lo pudimos tocar y ver con nuestros ojos. Caminó entre nosotros. No había papá y mamá que creían en Jesús en esos tiempos. Apenas había recién llegado. La razón que creyeron fue por la profecía y el cumplimiento. Yo cuando estaba estudiando 1
primera vez estudiando la palabra como se debe estudiar, nada más con la palabra, tenía un maestro que se llamaba Nathaniel, que me enseñaba uno a uno. Y a él le gustaba un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 45 a 47. Y yo primero no sabía por qué era su versículo favorito. Pensaba porque nada más estaba su nombre allí. Decía, ese es mi versículo favorito, dice Nathaniel. Pero él me estaba enseñando algo de por qué creer en Jesús. Vamos a leer bien breve los versículos de Juan 1, 45 a 47. Dice, Felipe halló a Nathaniel y les dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nathaniel le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Nathaniel, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Amén. 2 puntos aquí. Primero que todo, no creyó Nathaniel nada más porque le dijeron, ¿sí? Hasta él estaba diciendo, ¿será que algo bueno viene de Nazaret? Es porque, como vimos, la profecía decía que Jesús iba a nacer en Belén. Él estaba haciendo lo justo y siguiendo palabras del Antiguo Testamento. Y no fue hasta que Jesús se justificó con las Escrituras que él fue un verdadero discípulo. Y Jesús vio en su corazón y dijo, aquí hay un israelita donde no hay engaño. ¿Quiere decir eso que Nathaniel nunca dijo una mentira en su vida? Es humano, no era perfecto, ¿no? Quizás cuando era niño, adolescente o por una razón u otra, no es perfecto. Lo que quería decir Jesús es que en esta persona no hay engaño porque busca la verdad con las Escrituras. Debemos ser como los discípulos y nada más creer en Jesús por la profecía y el cumplimiento, porque así podemos verificar que Dios es verdadero. Amén, hermana Silvia. Amén, amén. Muy bien explicado por ambos. Gracias porque podemos comprobar con la palabra del Señor, con la Biblia, de lo que estamos hablando. Hay evidencia y eso, por lo tanto, es muy importante cuando vamos a creer en alguien. Testimonio, lo que se ha escrito y lo que se ha cumplido, muy importante. Así es que le damos gracias a los dos por este tema muy importante y espero que nuestros oyentes puedan entender también la necesidad que hay de estudiar la palabra profundamente. Porque como dijimos al principio, quizás muchos nomás creemos en Jesús porque nuestros padres nos llevaron a la iglesia. O tal vez porque ahí es donde nací y pues así me criaron, así me voy a quedar. Pero es muy importante, como dijimos, buscar la evidencia de lo que creemos. Porque con firmeza podemos hablar de lo que hemos creído, como nos acaba de explicar nuestro hermano Gustavo. Gracias a los dos por esta enseñanza y esperamos de que nuestros oyentes, si tienen más preguntas sobre este tema, se puedan contactar con nosotros. Para concluir, la pregunta, el tema del episodio es ¿por qué creemos en Jesús? Para concluir, ¿por qué creemos en Jesús? Hermana Linda. Amén, amén. De acuerdo a todas las pruebas que vimos en el Antiguo Testamento, entonces nosotros creemos en Jesús por la profecía y por su cumplimiento. Amén. Esa es una base sólida, porque podemos comprobarlo con la Escritura, como hicieron los de Berea en el capítulo 17, verso 11 del libro de los Hechos, que ellos fueron y comprobaron con la Escritura para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. De la misma manera, todos nosotros, para poder tener una base sólida, creer en Jesús de acuerdo a la palabra, debemos ir a investigarlo nosotros en la Escritura. Amén, y esa es nuestra invitación para todos nuestros oyentes, nuestros amigos creyentes y los no creyentes. Amén. Amén, amén. Muchas gracias.
Estamos en el mes de diciembre. Es un mes donde celebramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Viene la Navidad. Hay gente que durante todo el año no van a la iglesia, pero se acercan a la iglesia cuando es el día, lo que es la Pascua, o cuando es Navidad, porque se recuerdan del nacimiento de Jesús. Si usted quiere, de alguna manera, este tiempo lo acerca a Jesús. Pero si usted verdaderamente quiere conocer sobre Jesús, les invitamos. Nuestro hermano Gustavo nos va a dar la información cómo puede comunicarse con nosotros para poder estudiar si quiere más a profundidad, y también dónde nos puede seguir escuchando. Hermano Gustavo. Amén. Muy bonito ese tema. Espero que todo el mundo fue bendecido sobre este tema y meditaron la palabra de esta manera. Cubrimos bastante profecías, pero ustedes pueden seguir y le vamos a dar una bendición para su casa. Ustedes pueden ver por qué Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Lean Salmo 22, versículo 1, y vean la respuesta en Mateo 27, versículo 46. Y también por qué Jesús dijo, tengo sed, cuando estaba en la cruz. En Salmo 69, versículo 21, y la respuesta en Juan 19. Pero no les digo los versículos. Así los buscan y va a ser bien divertido. Si ven la respuesta y quieren comentar, los invito a que comenten Voces Unidas en Fe @gmail.com. También nos pueden mandar mensajes directos a Instagram, la cuenta también de Facebook, y pueden escuchar por medio de Spotify, Buzzsprout, Amazon Music, Apple Podcast. Y por favor comenten, celebren con nosotros que buscaron la palabra y entendieron un poquito más de la misericordia de Dios. Hermana Silvia. Amén. Sí, muchas gracias. Y sí, qué bonito tema. Cuando hablamos de Jesús y este tiempo de Navidad, me parece muy tierno cuando hablamos de Jesús que vino como un bebé, como con todos nosotros, ¿verdad? Y su mamá, María, lo llevó al establo como se debía de cumplir la profecía. Así es que con esto los dejamos. Muchas gracias a todos por seguirnos escuchando. Les pedimos que si a usted le gustan los temas que estamos compartiendo, invite a alguien a escuchar y a escudriñar la palabra del Señor. Le damos muchas gracias y que tengan una bonita semana y que podamos seguir disfrutando de ese tiempo de Navidad. Hasta la próxima, hermano Gustavo y hermana Linda. Un placer servirlos. Gloria a Dios. Bendiciones. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo episodio.